participantes en este evento cultural que convoca a nuestro sindicato de trabajadores del Instituto de Ciencias y Humanidades, que agrupa pues, a las academias ADUNI, César Vallejo y los colegios Bertolés de Lima. Saludo la participación de todos ustedes y también acá de la mesa que nos acompañan, los compañeros de la Red Solidaria, de la CGTP, también de parte del SUTEP y un abogado laboralista que también nos presta cierta asesoría a nuestro sindicato. En ese sentido, el día de hoy se les ha convocado para una conferencia que tiene que ver con la situación de la grave crisis por la cual atraviesa nuestro país, crisis política, ¿no?, que tiene que ver con el fracaso pues, del modelo económico neoliberal, ¿no?, que el día de hoy pues, los ponentes van a tratar y luego a desembocar sobre la perspectiva laboral que nos espera a cada uno de los trabajadores. Muchos de acá estamos involucrados dentro del ámbito de la educación y está habiendo bastante recorte de derechos fundamentales, ¿no?, como el de opinión, de organización, etc. En ese sentido, esperamos la participación de cada uno de ustedes y vamos a dar, sin mayores preámbulos ya, el uso de la palabra al compañero de la Red Solidaria, para el cual pedimos un caluroso aplauso. Bueno, compañeros, ante todo, muy buenas noches. Gracias a los asistentes, gracias al Sindicato de las Academias ADUNI y César Vallejo por tener la iniciativa de realizar estos eventos que nos nutren conocimientos y también dejar en claro que nosotros rechazamos, ¿no?, la actitud que viene tomando el Ministerio de Trabajo en quitarle ese registro sindical a ustedes, que obedece básicamente, ¿no?, a un atropello, ¿no?, contra la libertad de pensamiento, la libertad política de nosotros, muy aparte como trabajadores, podemos tener, ¿no? Eso está muy claro y bueno, gracias nuevamente. Vamos a tocar ese tema que hoy por en día se trata sobre la crisis política que viene atravesando el país, una crisis que creo yo va a dejar mucho más repercusiones que en el tema político, sino también en el tema laboral, incluso en el tema social, como siempre se ha dado en los últimos años. Bueno, hablar de esta crisis política, ¿no?, se nos viene a la mente el fracaso de este sistema neoliberal, como bien lo dijo el compañero, ¿no? Se trata también del tema específicamente, ¿no?, de los sobornos, del financiamiento de campaña, ¿no?, de los principales líderes políticos que tenemos, lastimosamente, que representan una política totalmente mediocre, una política rancia que tenemos actualmente en el Perú y que dentro de nuestras bases, dentro de nuestros colectivos, de nuestras organizaciones, tenemos que dar el impulso para que esto cambie, ¿no? Creo yo que el tema de Odebrecht, donde están vinculados los principales políticos, ¿no?, del país, va a traer en los próximos años una grave crisis. Y esta grave crisis ya nosotros la hemos vivido, ¿no? Nosotros la hemos vivido con los paquetazos, ¿no?, tanto en el gobierno de García como en el gobierno de Humala, por la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en Europa. Eso también trajo una cola, ¿no?, también la baja en el mercado internacional de los productos del cobre, más que todo de la plata, que productos minerales que nosotros importamos y que el mercado peruano depende, ¿no?, y incluso el país depende, ¿no?, de esos productos, y que lastimosamente durante todos estos gobiernos no han hecho el más mínimo esfuerzo para diversificar esta economía. Somos una economía dependiente, ¿no?, de los minerales, y por ende, ¿no?, si esto lastimosamente se cae, pues nuestra economía también se cae. ¿Y quiénes somos los principales afectados de esta crisis? Somos los mismos trabajadores, ¿no? Los trabajadores que pagamos, por decir, las culpas del mal manejo de este sistema neoliberal, y que con el pretexto del congelamiento de la economía nos implantan esta serie de medidas, ¿no? Venimos
de muchas luchas, entre ellos el tema de la ley Culpín, que fue uno de los más resaltantes, y el tema también, ¿no?, ahora último, de los maestros, que fue una gran lucha, ¿no?, y en el cual nosotros los jóvenes también estábamos inmersos en esa lucha, pese aún que los grandes líderes a convocar, ¿no?, en primera instancia no estaban presentes, nosotros fuimos que convocamos, y esto fue prácticamente una cadena, ¿no?, que a las finales dio su fruto, gracias a todo el colectivo, ¿no?, de sindicatos, el colectivo de asociaciones, de la sociedad civil incluso, que marcharon y podemos conquistar logros muy importantes, ¿no? Lo que viene de Odebrecht, básicamente ahorita, si nos planteamos hacer un análisis, es que nosotros estamos en un año de especulaciones. Todavía estamos en un año en el que los políticos se están tirando la pelota entre ellos, como así se dice criollamente, ¿no? Se están tirando la pelota entre ellos mismos, ¿no? Y todavía no tenemos un escenario claro, ¿no?, como el de repente ya lo tiene Brasil, ¿no? Allá ya la coyuntura está muy avanzada, incluso, ¿no?, los principales políticos ya tienen condenas. En el Perú recién se están abriendo las investigaciones y recién vamos a ver de repente en los próximos meses, en los próximos años, ¿no?, quiénes realmente están involucrados en estos cuantiosos escándalos de corrupción, ¿no? En el Perú todavía estamos en una etapa de investigación, pero ya sabemos, ¿no?, todos los compañeros ya sabemos muy bien qué político, ¿no?, está inmerso en este tipo de crisis, y que a la larga, bueno, va a traer serias consecuencias a nosotros. Nuevamente les digo, nosotros somos siempre a quienes este tipo de crisis más nos golpea, porque nunca los gobiernos no reducen los impuestos a las empresas, nunca esos gobiernos neoliberales se bajan su propio sueldo, ¿no?, como autoridades, como gobiernos que son, y siempre ha sido así, y lastimosamente vivimos en este sistema neoliberal que a partir de Fujimori no ha cambiado. El fujimorismo pudo haber caído y pudo hasta ahora no ser gobierno, aunque está en el Congreso, ¿no?, pero sigue teniendo las mismas recetas fujimoristas, sigue teniendo el mismo afianzamiento fujimorista, sigue teniendo esta constitución implantada por el fujimorismo, y si no hacemos algo para cambiar esta constitución, y si no damos una iniciativa de cambio de constitución, lastimosamente siempre van a venir este tipo de crisis. Y no solamente es una crisis política, también es una crisis moral que afecta al país. Es una crisis que degrada incluso, ¿no?, la sociedad, porque están inmersos todos, hasta la prensa está inmerso en esta crisis, ¿no?, moral, que día a día nos hace que prácticamente la población esté alejada de la política. Yo recuerdo cuando estuve participando en varios eventos, ¿no?, incluso fuera del país, ¿no?, y participaban compañeros sindicalistas de limpieza en Brasil, ¿no?, y cualquier sindicalista de limpieza podría hablar de política y política exterior y política internacional de una manera tan sorprendente que en el Perú realmente a nosotros nos costaría muchísimo saber entender esos temas políticos, ¿no? Y es que así está direccionado este sistema neoliberal, a alejar a la gente de la realidad, ¿no? Alejar a la gente realmente de la noción que nosotros debemos tener como país. Incluso nosotros mismos nos están golpeando en el subconsciente que ya no somos trabajadores, sino colaboradores de las empresas, ¿no? Y eso nos desvirtúa totalmente, nos descalifica totalmente, porque si nosotros no nos hacemos valer nuestra denominación como trabajadores, pues lastimosamente no podemos reclamar nada, ¿no? A la larga el subconsciente de los jóvenes van a estar que son colaboradores, y no existe un ministerio del colaborador. Del trabajador sí, y cuando le dices, ¿tú qué vas a reclamar tus derechos? Tú no eres trabajador, tú eres colaborador. Y los colaboradores se rigen bajo un contrato temporal, y ese contrato temporal es prácticamente, ¿no?, darle a la empresa que pueda hacer lo que sea con los derechos de los jóvenes. Yo tengo 30 años y soy dirigente sindical, y a mí me costó muchísimo realmente, ¿no?, asumir este rol y llevar a cargo una organización, ¿no?,
porque sí tuve al costado gente, ¿no?, que se fajó desde el principio en formar una organización sindical, ¿no?, y cambiar toda esta realidad, ¿no? Y yo pude aprender de eso, pero son muy pocos los jóvenes, ¿no?, que están al tanto de sus propias realidades. Son muy pocos. El mismo nivel de sindicalismo acá en el Perú, 4, 5 o 6%, cuando antes de la época de Fujimori éramos 20%, sí que era una fuerza notable. Lastimosamente ahora somos 4, y esto realmente contribuye a que en el Perú no haya pues una fuerza sindical fuerte que le ponga el pecho a este gobierno, ¿no? Pero lo que sí hay que aplaudir es que cada vez más jóvenes están en las calles, más jóvenes se hacen presentes en las últimas movilizaciones, que no tienen nada que ver con el plano sindical, que no tienen nada que ver con el plano juvenil. Estaban presentes los jóvenes, ¿no? En las marchas contra el rechazo al indulto del genocida de Fujimori, el 80% han sido jóvenes, y eso hay que aplaudir, porque se viene realmente unos años de repente de luchas, de repente de atropello, pero también hay años de esperanza, porque los jóvenes son conscientes, ¿no? En mi sindicato mismo, ¿no?, la mayoría de la dirigencia son jóvenes, no pasan de 35 años, y eso realmente hay que saludar, y eso realmente depende también de ustedes, ¿no?, en muchos casos de nuestros propios docentes, que desde su perspectiva y desde el primer año, ¿no?, de colegio nos vienen impulsando nuestros derechos laborales. Pero ¿qué podemos hacer si ustedes también a veces están atados de manos con esta currícula neoliberal que prácticamente no dice nada sobre los derechos de los trabajadores, cuando nosotros recién pisamos, ¿no?, las empresas, y si encontramos un sindicato ahí recién sabemos sobre nuestros derechos? Lastimosamente se nos vienen años muy duros, porque, como nuevamente les digo, el pretexto de estos gobiernos neoliberales es el enfriamiento de la economía, y por el enfriamiento de la economía, ¿no?, el pretexto más grande es la inversión extranjera, que si no estamos bien económicamente, la inversión extranjera se va a alejar del país. Pues eso es totalmente falso, porque si seguimos atados a esta Constitución del 93, lastimosamente no podemos tampoco diversificar nuestra economía, y siempre vamos a estar dependiendo solamente de un sector, ¿no? Y no vamos a poder diversificar nuestra economía, no vamos a poder salir adelante, y esto va a ser un ciclo maligno, es un ciclo realmente donde prácticamente este sistema te garantiza que solamente muy pocos lleguen al éxito, y los demás jóvenes simplemente estamos, ¿no?, destinados a hacer mano de obra barata, como lo que quiere realmente este sistema neoliberal. Muchas gracias, compañero, ¿no?, por haberme escuchado. Le doy el pase acá al compañero también. Buenas noches, que les habla es Freddy Márquez Vélez, y soy el responsable del Departamento de Cultura y Educación de la Confederación General de Trabajadores del Perú. Antes que nada, y mis primeras palabras sean para saludarlos a todos ustedes en este ejercicio de las ideas que tiene que ser necesariamente masificado en todos los segmentos de la sociedad y del pueblo, para que aprendamos a tener cultura política. Lastimosamente no la tenemos. En ese sentido, el sistema nos ha ganado la batalla de las ideas. No nos ha ganado la guerra, pero sí la batalla de las ideas, y nos ha sacado de contexto. Y nosotros, como central, antes que nada y antes de iniciar mi intervención, quisiera decirles que en este momento, uno de los primeros factores que nosotros tenemos de rechazo es al indulto del asesino, del genocida de Alberto Fujimori, ¿no? Por eso salimos a las calles, porque no es posible que el que ordenó la política de tierra arrasada del séptimo presidente más corrupto del mundo, y el que impuso una política económica a través de una constitución espuria que afectó los derechos de los trabajadores, como se está analizando ahora,
esté fuera de la cárcel donde debería estar hasta su muerte, como ha sucedido en otros países, como ha sucedido en la Argentina, donde Rafael Videla murió preso, y en España también, ¿no? Porque tiene que ser así. Quien comete delitos de lesa humanidad no puede estar en la calle como está ahora, dirigiendo nuevamente una fuerza mayoritaria para seguir instrumentando el modelo. Nosotros no nos comemos el cuento de que hay una división entre hermanitos. Al final de cuentas, ellos buscan la preeminencia de un modelo que afecta gravemente los intereses de los trabajadores. Y en nuestro caso particular, ha afectado gravemente un trípode en el que se ha desenvuelto históricamente. Uno de ellos, y el principalísimo, es la libertad sindical, que está consagrada en esta Constitución de manera literal solamente, porque todos los días los empresarios petardean esa libertad sindical. En segundo, la negociación colectiva, y en tercero, el derecho de huelga. Y precisamente cuando hablo de libertad sindical, quiero desagraviar a los compañeros del sindicato, a quienes se les ha retirado el registro sindical porque esa es una medida de claro contenido político, con ribetes ideológicos. Porque si se tratara de eso, tendrían que desnaturalizar a las otras 4 centrales que existimos. Porque ustedes deben de conocer de que en el Perú hay 4 centrales de trabajadores. Estaba la CGTP, fundada por José Carlos Mariátegui un 16 de mayo de 1929. En segundo lugar está la CTP, la ideología que nos sostiene a nosotros como central es la ideología del socialismo, ¿no? A pesar de que somos un frente. Está la CTP de clara tendencia aprista, esa es su ideología. Está la CUT, que es socialdemócrata, y la CAT, que es una filial que era de la ARC-CIO en Estados Unidos. Así todos tenemos, como centrales, tenemos detrás de nosotros una ideología que nos sustenta. En este caso, repito, la CGTP es José Carlos Mariátegui. Y todos sabemos quién es José Carlos Mariátegui. Entonces, este problema de la Constitución de 1993 ataca fundamentalmente al movimiento sindical, porque lo deslegitima y porque lo quiere desaparecer. Y se dedica a reprimir, primero a enamorar, a pagar, después a reprimir y en tercer lugar a asesinar dirigentes sindicales con la finalidad de borrar de nuestras mentes algo que para nosotros es consustancial como central, la lucha de clases. Nosotros hemos sabido resistir el impacto brutal de esta intentona que ha sido de las más fascistonas en América Latina. El conflicto interno en el Perú, según la Comisión de la Verdad, bordea más o menos los 75, 76 mil muertos en el Perú. Generalmente atizados y asusados por las políticas de represión instrumentadas en Estados Unidos y en Panamá. Ese conflicto interno, que fue el pretexto para la Constitución del 93, deja, sobre todo, en grave riesgo de existencia los 3 fundamentos que hace un momento les explicaba, que sustentan la libertad sindical. Pero se despidieron trabajadores, se asesinaron dirigentes y los pusieron al borde de la desaparición misma. Si ustedes se recuerdan, por ejemplo, teníamos una poderosa federación de empleados bancarios, una poderosa federación minera, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación Peruana, el SUTEF, era poderoso y Construcción Civil igual. Es decir, había una institucionalidad sindical lograda en el transcurso de los años durante el siglo pasado, desde 1929 hasta 1937, que suspendía temporalmente para reaparecer nuevamente como el ave fénix en 1966 y en el 68 consolidarse como CGTP.
Los trabajadores y los dirigentes han dado lo mejor de su vida durante toda la historia del movimiento sindical, científicamente hablando, para defender no solamente derechos sindicales, porque nosotros no practicamos un sindicalismo sanchopancesco, como decía José Carlos Mariátegui. Practicamos un sindicalismo de clase y estamos en un periodo en el que estamos reactivando el tejido sindical de nuestra confederación. Porque así como a la sociedad la han enajenado y la han idiotizado a través de sus programas de televisión y a través de sus banalidades cotidianas, a los jóvenes los han secuestrado de la realidad para que no participen en ella. Nosotros estamos haciendo duros esfuerzos por instrumentar escuelas sindicales en donde les enseñemos lo que decía el compañero, los fundamentos de lo que debe ser el derecho del trabajador a la sindicalización, porque todavía no están claros, compañeros, en este momento de la actividad sindical, hay bastantes sindicatos que cometen abusos contra los propios trabajadores que recién ingresan. Hay ese tipo de celo, están ingresando y se sienten desplazados y les ponen parámetros, por ejemplo, a la sindicalización. Dicen, si ustedes quieren sindicalizarse y pertenecer a este sindicato, tienen que pasar por lo menos unos 6 meses de prueba, cuando la sindicalización debería ser automática. El trabajador debería de entrar y su derecho es entrar al sindicato y formar parte de él con todos sus derechos y con todas sus obligaciones. Entonces estamos en una etapa nosotros en donde todavía, discutimos el movimiento, la negociación colectiva como razón principal de la existencia del sindicato, pero eso ya es un avance. Esa etapa del economicismo sindical es un avance porque antes, hace 5 o 10 años atrás, no había ni eso. Estábamos a expensas totales del empresariado. Pero nuestra intención es dar el salto cualitativo, el salto de calidad, para que el trabajador no solamente piense en la negociación colectiva, sino en los problemas que circundan su vida. Y el problema fundamental del trabajador no es el gerente, no es el dueño de la fábrica. El problema fundamental del trabajador es el sistema, ideológicamente el sistema, el que lo sostiene. Porque nosotros sabemos que este sistema compra a sus políticos, pone sus autoridades, es el que nos gobierna, es el que nos impone sus patrones de comportamiento. Entonces, si nosotros tenemos la claridad suficiente como la tenemos en la CGTP, abordamos esta confrontación desde ese punto de vista. Y nosotros apuntamos a la politización del trabajador. No puede haber un trabajador que desconozca quién fue José Carlos Mariátegui. No puede haber un trabajador que no haya leído los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Y no puede haber un trabajador que no entienda esta realidad económica que estamos viviendo. Porque, repito, nuestro problema no es el empresario, no es el gerente, no es el ministro de Economía, es el sistema, es Estados Unidos, es el capitalismo, esa es su esencia. Pero una esencia que por desconocimiento y por desunión en nuestro país es dramático. Es dramático. Somos uno de los países en donde el neoliberalismo ha aplicado leyes laborales las más restrictivas de América Latina. Porque no solamente tenemos un empresario corrupto, ladrón y discriminador e incompetente, sino que tenemos un empresario que en el concierto de los países de América Latina está totalmente descalificado.